Hoy quiero que hablemos de una virtud que transforma vidas, pero que pocas veces la practicamos, y es la humildad. Mucho se ha dicho acerca de la humildad, pero la humildad no tiene que ver con pensar menos acerca de nosotros, sino de reconocer quiénes somos y de dónde viene lo que tenemos. Esta es una virtud que abre la puerta al crecimiento personal y el crecimiento espiritual. El orgullo es esa voz interna que nos dice que podemos hacer todo por nuestra propia cuenta, que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. Este fue el error del jardín del Edén. El orgullo llevó a Adán y a Eva a ignorar la voluntad de Dios y a seguir la propia voluntad de ellos mismos. ¿Cuántas veces nos encontramos en esa misma situación? Intentando cargar todo, creyendo que tenemos el control absoluto. El orgullo es como este globo, que nos hace sentir más grande de lo que realmente somos. Pero si lo inflamos demasiado, puede llegar a un punto que inevitablemente se va a explotar. Y si dejamos que el orgullo que está dentro tome el control de nuestras vidas, en ese momento perdemos el control, perdemos la perspectiva de nuestra relación con Dios, perdemos la perspectiva de nuestra relación con los demás y comenzamos a aislar, creando barreras que nos impiden conectar con Dios y conectar con los demás. La humildad, por otro lado, es como esta vela. No necesita más luz para brillar. Su propósito no es llamar la atención, sino reflejar la luz que posee. Y a pesar de que comparten el mismo lugar, otras velas también pueden tener su propia luz. Y así la humildad nos conecta con Dios, nos conecta entre nosotros y nos hace canales de amor y de gracia para otras personas. Pedro nos dice que debemos despojarnos del orgullo y vestirnos de humildad. Es como esta chaqueta vieja que ya está desgastada. Representa el autoengaño, representa el egoísmo, representa ser egocéntrico. ¿Sabes? Debemos despojarnos del orgullo y debemos vestirnos con una chaqueta nueva. Debemos vestirnos con humildad. Vestirnos de humildad no es solo un acto simbólico, sino es una transformación interna que nos permite vivir como hijos amados de Dios, libres del peso del orgullo, libres del peso del ego. La Biblia dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Sabes? Hay una relación entre la persona orgullosa y una persona ansiosa. Una persona que se humilla bajo la mano de Dios, es decir, una persona humilde que reconoce quién Él es y de dónde tiene todo lo que tiene. Es una persona que sabe depositar su ansiedad en Dios porque sabe que es Dios el que tiene el control de todo. Llevar nuestras propias preocupaciones y nuestra propia ansiedad es como llevar una mochila pesada en nuestra espalda. Dios nos invita a que nos humillemos delante de Él, que podamos reconocer que Él es el que tiene el control y que Él puede llevar nuestras cargas. Y nos invita a dejarles todas esas cargas pesadas a Él. Y cuando hacemos eso, empezamos a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque aprendemos a depender de su poder y no del nuestro. Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. Eso significa que si tú eres una persona orgullosa, que quieres llevar tus propias cargas y tus propias preocupaciones, Dios no se va a oponer a ti. Es más, Dios no te va a forzar a que se las entregues. Pero dice que el que se humilla, que el que reconoce que Dios es poderoso para llevar esas cargas, para llevar la ansiedad, encuentra la gracia de Dios. Tenemos que entender que la humildad no es una debilidad, sino una muestra de fe. Humildad tiene que ver con reconocer mis limitaciones.
limitaciones. La humildad no solo transforma nuestras vidas, sino que abre la puerta para que podamos experimentar la paz de Dios. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿En qué área sientes ansiedad o qué está produciendo ansiedad en tu vida que probablemente estás tratando tú de controlar y no te has humillado bajo el poder de Dios y lo has entregado en sus manos para que sea Él el que tenga el control? O pregúntate tal vez qué actitudes necesito soltar en mi vida. ¿Qué áreas en tu vida necesitan ser transformadas por la humildad? Una pequeña pista, probablemente son esas áreas que te producen ansiedad. Recuerda que cada paso que des hacia la humildad es un paso que das hacia la vida plena que Dios tiene para ti.